Mi mañana de cumpleaños comenzó como cualquier otro día laboral. Me levanté a las 6, preparé un café rápido en mi pequeña cocina de Madrid y me vestí mientras escuchaba las noticias matutinas de la cadena SER. Durante todo ese tiempo, revisé el móvil varias veces, con la esperanza de encontrar un mensaje de felicitación de mis padres o de mis hermanos, pero la pantalla seguía tan vacía como mi apartamento. Salí a la calle y caminé hasta la boca de metro de Nuevos Ministerios. El día era precioso, uno de esos días de primavera madrileña en que el cielo parece más azul que nunca, pero yo apenas lo notaba. Cada notificación que sonaba en mi bolsillo aceleraba mi corazón, solo para decepcionarme al ver que era un correo del trabajo o una oferta de alguna tienda online. Nada de mi familia. A mediodía, revisé el calendario de mi móvil para confirmar que no me había equivocado de fecha. Allí estaba, 15 de mayo, marcado con un pequeño pastel, mi cumpleaños número 32. No era la primera vez que mi familia lo olvidaba, pero con cada año que pasaba, el dolor se hacía más profundo, como una herida que nunca termina de cicatrizar. En la oficina, cerca de la Plaza de Castilla donde trabajo como analista financiero, mis compañeros me sorprendieron con una pequeña tarta de la pastelería Mallorca y un coro desafinado de cumpleaños feliz. Lucía del departamento de marketing había organizado todo y hasta Antonio, el jefe que apenas recordaba los nombres de la mitad del equipo, se había unido a la celebración. Sus sonrisas sinceras me reconfortaron, pero también hicieron más evidente la ausencia del reconocimiento de mi familia. Era irónico que personas que apenas sabían mi segundo apellido se preocuparan por celebrarme, mientras que aquellos que compartían mi sangre ni siquiera lo recordaban. Sonreí para las fotos, me reí de los chistes sobre entrar en la treintena, pero por dentro luchaba contra una mezcla de rabia y decepción que me acompañaba desde hacía años. ¿Vas a celebrar con tu familia esta noche, Carlos?, preguntó Lucía mientras recogíamos los platos de plástico. Su pregunta inocente fue como un puñal. Mentí con una sonrisa ensayada. Claro, mi madre ha organizado una cena en casa. Después del trabajo, caminé sin rumbo por el Paseo de la Castellana. Las familias paseaban juntas, padres con sus hijos, hermanos compartiendo risas. Cada imagen era un recordatorio de lo que no tenía, de lo que nunca había tenido realmente. Mi familia vivía a menos de 30 kilómetros, en Alcalá de Henares, pero bien podrían estar en otro continente por lo distantes que se sentían. Revisé el grupo de WhatsApp familiar donde mi madre, mi padre, mis hermanos Alejandro y Marina, y yo compartíamos ocasionalmente noticias o fotos. El último mensaje era de mi madre preguntando si alguien había visto las gafas que dejó en casa de la abuela el domingo pasado. Nadie había escrito nada. Sobre mi cumpleaños. Entré en un bar cerca de mi casa en Chamberí y pedí una caña. El camarero Paco, un hombre mayor con bigote canoso que me conocía de vista, notó algo en mi expresión. ¿Mala tarde?, preguntó mientras servía la cerveza con una precisión que solo dan los años. «Es mi cumpleaños», respondí sin pensar, sorprendiéndome a mí mismo por compartir algo así con un desconocido. «Pues felicidades, hombre», exclamó, y en un gesto que me conmovió más de lo que esperaba, me sirvió un chupito de pacharán junto a la caña. «Este va por la casa». Ese pequeño acto de amabilidad de un desconocido hizo que algo se rompiera dentro de mí. ¿Por qué un camarero en un bar cualquiera podía mostrar más consideración que mi propia familia? Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve mientras agradecía el gesto. Al llegar a casa, mi apartamento estaba en silencio. Ni siquiera tenía una mascota que me recibiera. Encendí la televisión solo para tener algo de ruido de fondo, mientras cenaba un plato precocinado que calenté en el microondas. A las 10 de la noche, cuando estaba claro que no recibiría ni una llamada, sentí algo romperse definitivamente en mi interior. Años de esperar un reconocimiento que nunca llegaba, de ser el hijo que siempre estaba disponible para ayudar, pero que nunca era recordado en fechas importantes, de ser la nota al pie de página en la historia familiar,
mientras mis hermanos protagonizaban todos los capítulos importantes. Estaba agotado de esperar migajas de atención, de conformarme con tan poco. Abrí una botella de vino que había comprado pensando que tal vez alguien me invitaría a cenar, y me serví una copa generosa. No quería que la amargura creciera sin control dentro de mí, convirtiéndome en una persona resentida. En lugar de eso, decidí que era hora de redirigir ese sentimiento hacia algo audaz, algo que me recordara que mi vida no estaba definida por su negligencia. Tomé una decisión mientras el reloj marcaba las 11 y el día de mi cumpleaños llegaba a su fin sin pena ni gloria. A partir de ahora, yo sería mi propia prioridad. Ya no esperaría el reconocimiento de quienes no habían demostrado valorarme. Era hora de empezar a construir mi vida para mí, no para complacer a una familia que ni siquiera podía recordar el día en que nací. Con esa promesa hecha a mí mismo, terminé mi copa de vino y miré por la ventana hacia las luces de Madrid. En algún lugar ahí fuera estaba esperando una nueva vida, una que yo mismo me regalaría. Esa noche, después de terminar la botella de vino, encendí mi portátil. La luz de la pantalla iluminaba la oscuridad de mi apartamento, recordándome todas las noches que había pasado trabajando hasta tarde, sacrificando mi tiempo personal por un ascenso que finalmente había conseguido 3 meses atrás. Abrí mi aplicación bancaria y contemplé el saldo de mi cuenta. Las opciones sobre acciones de la empresa habían madurado, y durante meses había estado dudando sobre si mantenerlas o hacer un movimiento. El olvido que había sentido ese día inclinó definitivamente la balanza. Vi cómo los números cambiaban mientras ejecutaba la conversión. Años de esfuerzo se cristalizaron en activos líquidos con unos pocos clics. Me sentí liberado, casi como si estuviera participando en una ceremonia, recuperando un poder que no había notado que estaba cediendo a otros. El dinero ya no eran solo números. Era un recordatorio tangible de que había construido algo para mí, por mí mismo. Una vez completada la transferencia, abrí un anuncio inmobiliario que había guardado meses atrás. Un ático en Valencia, cerca de la ciudad de las artes y las ciencias, con amplias ventanas y techos altos. Un escape y una declaración de principios en uno solo. La idea de despertarme con el amanecer sobre el Mediterráneo, lejos de la constante corriente subterránea de juicios familiares, me llenó de una inesperada sensación de paz. ¿Estás seguro, Carlos? Me pregunté en voz alta, pero ya conocía la respuesta. Había pasado demasiado tiempo pendiente de la aprobación de mi familia, esperando un reconocimiento que nunca llegaba. Mis hermanos siempre habían sido los protagonistas, Alejandro con su bufete de abogados en el centro de Madrid, Marina con su perfecta familia y su casa en La Moraleja. Yo siempre había sido el pequeño de los Ramírez, como si 32 años no fueran suficientes para tener una identidad propia. Contacté con la agente inmobiliaria esa misma noche. Elena me respondió sorprendentemente rápido, quizás porque mi mensaje enviado a la 1 de la madrugada denotaba una determinación poco común. Concertamos una videollamada para el día siguiente a la hora de comer. Al día siguiente, en la oficina, me sentía diferente. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un secreto que me hacía sonreír, un plan que no necesitaba la aprobación de nadie más. Durante mi descanso para comer, me encerré en una sala de reuniones vacía y conecté con Elena. El ático era aún más impresionante en el recorrido virtual que me ofreció. Las paredes de ladrillo visto, los ventanales que daban a la ciudad, la terraza con vistas al complejo diseñado por Calatrava, todo parecía perfecto. Es una oportunidad única, Carlos, me explicó Elena mientras mostraba la cocina de diseño. El propietario Kurkay ha sido trasladado a Bruselas y necesita vender rápido. Está por debajo del precio de mercado. Le explicó que podría hacer una transferencia importante como entrada inmediatamente, lo que pareció impresionarla. Quedamos en que viajaría a Valencia ese mismo fin de semana para ver el ático en persona. Durante los siguientes días,
Mantuve mi rutina habitual, pero me sentía como si estuviera viviendo una doble vida. Por fuera, seguía siendo el mismo Carlos de siempre, el que escuchaba los problemas de todos, el que nunca causaba conflictos. Por dentro, estaba tomando las riendas de mi vida por primera vez. El viernes por la tarde tomé el AVE desde Atocha. Durante el viaje de apenas hora y media pensé en cómo reaccionaría mi familia cuando se enteraran. Mi madre Teresa seguramente diría que era un derroche innecesario. Mi padre Manuel probablemente mencionaría lo lejos que estaría de ellos, como si alguna vez hubieran hecho el esfuerzo de visitarme en Madrid. Alejandro analizaría la inversión desde un punto de vista legal, buscando fallos en el contrato. Y Marina simplemente compararía mi ático con su casa familiar en las afueras, dejando claro que ella había tomado decisiones más maduras. Elena me esperaba en la estación de Joaquín Sorolla. Era una mujer de unos 40 años, con una energía contagiosa y un acento valenciano que se intensificaba cuando hablaba de las ventajas de vivir cerca del mar. Te va a encantar, Carlos. Es un barrio que está creciendo muchísimo, con gente joven y muchos restaurantes nuevos. Y tenía razón. En cuanto puse un pie en el ático, supe que era mío. La luz entraba a raudales por los ventanales, creando patrones dorados en el suelo de madera. Desde la terraza podía ver la estructura futurista del Hemispheric, reflejándose en las aguas que lo rodeaban. El ruido de la ciudad llegaba amortiguado, creando una burbuja de tranquilidad en medio del bullicio urbano. ¿Qué te parece?, preguntó Elena, aunque mi expresión debía ser suficiente respuesta. Quiero firmarlo ya, respondí sin dudar. El proceso avanzó más rápido de lo que había anticipado. En lugar de regresar a Madrid ese domingo, me quedé en Valencia hasta el miércoles, alojado en un hotel cercano mientras gestionábamos el papeleo. Mi jefe entendió cuando le expliqué que tenía un asunto personal urgente, e incluso me sugirió la posibilidad de trabajar algunos días en remoto desde Valencia una vez que estuviera instalado. Firmamos ante notario el martes por la mañana. Cuando Elena me entregó las llaves, sentí un peso en la mano que iba más allá de lo físico. Eran las llaves de mi independencia, de mi valor como persona más allá de mi papel en la familia Ramírez. Esa tarde, ya solo en mi nuevo ático, vacío excepto por una silla que el anterior propietario había dejado, saqué el móvil y abrí el chat familiar. Tenía varias notificaciones sin leer. Mi madre pidiendo ayuda con su ordenador, mi padre compartiendo una noticia sobre política, Marina presumiendo de las notas de su hijo mayor. Nada dirigido específicamente a mí. Estuve a punto de escribir algo sobre mi compra, pero me detuve. No, este momento era mío. No necesitaba su validación ni su aprobación. Por primera vez, había hecho algo completamente para mí, sin considerar cómo afectaría a la dinámica familiar, o si recibiría elogios por ello. En lugar de compartir la noticia, apagué el móvil y salí a explorar mi nuevo barrio. Cené en un pequeño restaurante cerca del río Turia, donde el camarero me recomendó platos locales y me trató como si fuera un vecino de toda la vida. Mientras saboreaba una fideuá auténtica, pensé en lo extraño que resultaba sentirme más en casa entre desconocidos que con mi propia familia. Al regresar al ático, me senté en la terraza y contemplé las luces de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida avanzaba en la dirección correcta. No por obligación ni por cumplir expectativas ajenas, sino porque yo lo había decidido así. El dinero que había invertido no era solo por el inmueble, era una inversión en mi bienestar, en mi futuro, en mi independencia. Antes de dormir, improvisando un lecho con mantas que había comprado esa tarde, me prometí a mí mismo que este sería el primero de muchos actos de amor propio. Ya no esperaría que otros llenaran mis vacíos emocionales. A partir de ahora, yo sería mi prioridad. El proceso avanzó más rápido de lo que había imaginado. En cuestión de semanas, había firmado el papeleo, realizado la transferencia y tenía las llaves de mi nuevo hogar en la mano.
La primera vez que entré en el ático vacío, el eco de mis pasos fue el sonido más dulce que había escuchado jamás. Era mío, sin opiniones compartidas, sin condiciones, sin nadie que disminuyera su valor comparándolo con los logros de otra persona. Pasé los primeros días durmiendo en un colchón inflable mientras planificaba cada detalle. Quería que todo fuera perfecto, no según los estándares de mi madre o las comparaciones con la casa de Marina, sino según mi propio gusto. Por primera vez, no estaba comprando algo práctico o modesto para complacer a otros. Estaba eligiendo belleza y comodidad, simplemente porque yo lo deseaba. El ático se convirtió en más que una propiedad inmobiliaria. Era el reflejo de mi libertad, de finalmente priorizarme a mí mismo sin disculpas. Las paredes de ladrillo visto contaban una historia de autenticidad que resonaba con mi nueva actitud ante la vida. Me tomé una semana libre del trabajo para supervisar las entregas de muebles y hacer pequeñas reformas. Mi jefe, Antonio, mostró una comprensión que me sorprendió. «A veces hay que dar un giro a la vida, Carlos», me dijo por teléfono. «Tómate el tiempo que necesites. El equipo puede funcionar sin ti unos días». Era extraño recibir ese apoyo de alguien con quien solo compartía un espacio de trabajo, mientras que mi familia ni siquiera sabía que me había mudado de ciudad. Durante esos días, establecí una rutina que nunca antes había tenido. Me despertaba con el amanecer, preparaba café en mi nueva cafetera italiana y lo tomaba en la terraza, observando cómo la ciudad de las artes y las ciencias cambiaba de color con la luz matutina. Luego salía a correr por los jardines del antiguo cauce del Turia, ese parque lineal que atraviesa Valencia como una arteria verde. Por las tardes supervisaba las entregas o pintaba alguna pared, y por las noches exploraba los restaurantes del barrio, donde ya empezaban a reconocerme. «¿Otra vez solo, Carlos?», me preguntó Joaquín, el dueño de La Pepica, un restaurante tradicional cerca de la playa de la Malvarrosa, donde había ido a cenar paella un martes cualquiera. «Me acabo de mudar», respondí, sorprendido de que recordara mi nombre después de una sola visita. «Pues bienvenido a Valencia», dijo, sirviéndome una copa de vino blanco de la casa. «Aquí nadie está solo mucho tiempo». Y tenía razón. En apenas 2 semanas conocía ya a los dueños de la panadería de la esquina, al kiosquero que guardaba El País para mí cada mañana, y a varios vecinos del edificio que me habían invitado a una barbacoa en la azotea comunitaria. Elena, mi agente inmobiliaria, se había convertido en algo parecido a una amiga. Me llamaba de vez en cuando para comprobar cómo iba la adaptación y me recomendaba lugares que visitar o eventos a los que asistir. «Este fin de semana hay un mercado de antigüedades en el Carmen», me dijo un viernes. «Podrías encontrar alguna pieza especial para tu ático». Seguí su consejo y encontré un viejo escritorio de madera que el vendedor, un hombre mayor llamado Vicente, me aseguró que había pertenecido a un escritor valenciano de los años 50. No pude verificar la historia, pero me gustó la idea de tener un mueble con carácter en mi espacio. Vicente me ayudó a transportarlo hasta mi ático con su vieja furgoneta. Cuando vio el espacio, silbó impresionado. «¿Vives bien para ser tan joven?», comentó mientras colocábamos el escritorio junto a uno de los ventanales. «Me lo he ganado», respondí, y por primera vez sentí que era verdad. No estaba presumiendo de algo heredado o conseguido por conexiones familiares, como solía ocurrir con los logros que se celebraban en mi familia. Este espacio era el resultado de mi trabajo, de mis decisiones, de mi voluntad de cambiar mi vida. Cuando la última pieza de mobiliario fue entregada, un sofá de cuero que había encargado a medida, me paré en el centro del ático, rodeado de líneas limpias y luz natural, y sentí que las lágrimas acudían a mis ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de triunfo silencioso. Me había dado a mí mismo el tipo de regalo que había anhelado secretamente toda mi vida. Validación a través de la acción, no de palabras. Esa noche, preparé una cena para mí mismo en mi nueva cocina,
nada elaborado. Solo unas gambas salteadas con ajo y un poco de vino blanco. Pero cada bocado sabía a libertad. Comí en la terraza, viendo cómo las luces se encendían en la ciudad a medida que el sol se ponía. Mi teléfono sonó justo cuando terminaba de cenar. Era Lucía, mi compañera de trabajo en Madrid. ¿Cómo va todo por Valencia, Carlos? La oficina no es lo mismo sin ti. No le había contado a nadie en el trabajo que la mudanza era permanente. Oficialmente estaba trabajando a distancia durante unas semanas mientras resolvía unos asuntos personales. Pero la verdad era que ya había empezado a buscar trabajo en Valencia. No quería volver a Madrid, a la órbita de mi familia, a la persona que había sido allí. Todo va genial, respondí. Deberías venir a visitarme algún fin de semana. Ten cuidado, bromeó. Podría presentarse sin avisar. Después de colgar pensé en lo fácil que era ahora invitar a gente a mi casa. En Madrid, mi pequeño apartamento apenas tenía espacio para mí. Además, siempre había sentido que vivía en un lugar temporal, un sitio de paso hacia una vida que siempre estaba en el futuro. Este ático, en cambio, se sentía como un destino, como un lugar donde realmente quería estar. Los días siguientes los dediqué a pequeños detalles: colgar cuadros, ordenar libros, comprar plantas para la terraza. Cada decisión la tomaba pensando únicamente en lo que a mí me gustaba, sin considerar qué diría mi madre sobre ese tono de verde, o cómo compararía Marina mis muebles con los suyos. Era liberador no tener que justificar cada elección. Una tarde, mientras regaba las nuevas plantas de mi terraza, mi móvil vibró con una notificación del grupo familiar. Era mi madre. ¿Alguien ha hablado con Carlos últimamente? No contesta a mis mensajes sobre la comida del domingo. Me di cuenta de que llevaba casi 3 semanas sin participar en el grupo. No había anunciado mi mudanza, no había compartido fotos de mi nuevo hogar, no había dado explicaciones a nadie. Y lo más sorprendente era que apenas ahora se daban cuenta de mi ausencia. Mi hermana Marina respondió casi inmediatamente. Estará ocupado con el trabajo, ya sabes cómo es. Y mi hermano Alejandro añadió: o quizás por fin ha encontrado novia y está demasiado ocupado para su familia. Sus comentarios, que antes me habrían dolido, ahora me provocaban una mezcla de lástima y diversión. Qué poco me conocían, qué poco interés habían mostrado siempre en mi vida real. Decidí que era el momento de compartir mi nuevo comienzo, no por ellos, sino por mí, porque este ático, este cambio de vida, no era un acto de rebeldía adolescente. Era una declaración de independencia, un acto de amor propio que merecía ser celebrado abiertamente. Preparé mi teléfono para tomar algunas fotos. El sol de la tarde entraba por los ventanales, iluminando el espacio con un resplandor dorado que hacía que todo pareciera salido de una revista de decoración. Las vistas de la ciudad de las artes y las ciencias desde mi terraza eran espectaculares, con el agua reflejando la arquitectura futurista como un espejo perfecto. Un domingo por la tarde, después de un mes en Valencia, decidí que era el momento perfecto para tomar fotos de mi ático completamente amueblado. El sol entraba por los ventanales con ese tono dorado que solo tienen las tardes mediterráneas, haciendo que los espacios parecieran sacados de una revista de arquitectura. Ajusté los cojines del sofá, coloqué estratégicamente un libro abierto sobre la mesa de centro y até las cortinas para que las vistas a la ciudad de las artes y las ciencias quedaran perfectamente enmarcadas. Pasé casi 1 hora sacando fotos desde diferentes ángulos. La cocina de diseño con la isla central, el salón con las paredes de ladrillo visto, el dormitorio con la cama artesanal que había comprado en un pequeño taller del barrio de Ruzafa, y por supuesto, la terraza con sus plantas y la vista panorámica. Cada espacio capturaba no solo un estilo decorativo, sino un estado mental: tranquilidad, independencia, autoafirmación. Revisé las fotos mientras me servía una copa de vino blanco valenciano que mi vecina Montse me había regalado como bienvenida. Eran buenas,
realmente buenas. No solo mostraban un espacio bonito, sino que transmitían algo más profundo. Esta era mi vida ahora, construida con mis propias decisiones. Abrí Instagram, una aplicación que apenas usaba salvo para dar likes ocasionales a las interminables fotos de los hijos de Marina o los viajes de negocios de Alejandro. Creé un nuevo álbum y empecé a subir las imágenes una por una, seleccionando cuidadosamente el orden para que contaran una historia visual, desde la entrada hasta la terraza, como un recorrido virtual por mi nuevo hogar. Para el título dudé un momento. Podría haber sido algo neutro, algo que no provocara reacciones, pero sentí que eso sería traicionar el espíritu de todo lo que había hecho en el último mes. Con deliberada calma escribí: Nuevo comienzo. Regalo de cumpleaños. De mí para mí. Mi dedo se detuvo un instante sobre el botón de publicar. Era consciente de lo que estaba haciendo. Hasta entonces mi ausencia había sido prácticamente ignorada por mi familia. Mi madre había preguntado por mí una vez, sin insistir cuando no respondí. Mi padre no había dicho nada. Mis hermanos habían asumido que estaba ocupado o con una novia. Nadie se había molestado en llamarme directamente para comprobar si estaba bien. Esta publicación iba a cambiar eso. Iba a hacer visible lo que habían ignorado. Respiré hondo y pulsé publicar. En cuestión de minutos las notificaciones empezaron a llegar. Primero fueron mis amigos y compañeros de trabajo. Lucía escribió: Vaya pasada, Carlos, ¿cuándo organizas la fiesta de inauguración? Antonio, mi jefe, dejó un mensaje sorprendentemente personal. Un gran paso. Disfrútalo, te lo has ganado. Incluso Paco, el camarero del bar de Madrid que me había felicitado por mi cumpleaños, comentó: Así se celebra uno mismo, campeón. Sus palabras validaron el riesgo que había tomado, pero una parte de mí, la que seguía atada a la familia, no podía evitar esperar la reacción de los Ramírez. Sabía que lo verían. El grupo familiar estaba siempre activo con cotilleos, aunque no con afecto genuino. La primera en verlo fue Marina. Instagram me notificó que había dado me gusta a la publicación, pero no había dejado ningún comentario. Típico de ella: observar, juzgar, pero no comprometerse públicamente con nada controvertido. Luego llegó un mensaje privado de Alejandro. Vaya, parece que el pequeño Carlos está gastando a lo grande. ¿Herencia de algún tío secreto o has hipotecado tu futuro? Su tono condescendiente, disfrazado de broma fraternal, era exactamente lo que esperaba. Siempre había tratado mis logros como accidentes afortunados o decisiones imprudentes, nunca como el resultado de mi propio esfuerzo o mérito. No respondí a su mensaje. En su lugar, salí a la terraza con mi copa de vino y contemplé cómo las luces de la ciudad de las artes y las ciencias comenzaban a iluminar la noche valenciana. El reflejo en el agua creaba patrones hipnóticos que me ayudaron a mantener la calma mientras mi teléfono seguía vibrando con notificaciones. A la media hora, la bomba explotó. Mi madre llamó. Dejé que sonara mientras contaba mentalmente. 1, 2, 3 llamadas perdidas. Luego, como era de esperar, llegó un mensaje suyo. Carlos, necesitamos hablar. ¿Qué es todo esto? ¿Te has mudado sin decirnos nada? ¿De dónde has sacado el dinero para ese piso? La preocupación en su mensaje no era por mi bienestar, sino por la falta de control sobre mis decisiones. No preguntaba si estaba feliz o cómo me sentía. Preguntaba de dónde había sacado el dinero, como si la única explicación posible para que su hijo menor tuviera éxito fuera algún tipo de actividad sospechosa. Poco después, mi padre se unió al interrogatorio con un escueto mensaje. Tu madre está muy disgustada. Llámala ahora mismo. Era fascinante cómo, en cuestión de una hora, había pasado de ser invisible a ser el centro de una crisis familiar. No porque estuviera en peligro, enfermo o en problemas, sino porque había tomado una decisión importante sin su aprobación o conocimiento.
Mientras consideraba cómo responder o si hacerlo, mi teléfono vibró con una notificación del grupo de WhatsApp familiar. Alguien, probablemente Marina, había compartido capturas de pantalla de mi publicación de Instagram. El silencio inicial se rompió con una avalancha de mensajes. Mi madre. ¿Alguien sabía que Carlos se había mudado a Valencia? ¿Por qué nadie me ha dicho nada? Marina. Yo acabo de enterarme. Menudo capricho se ha dado con lo que cuesta la vivienda hoy en día. Alejandro. Ya les he preguntado de dónde ha sacado el dinero. Espero que no haya hecho ninguna tontería con su fondo de pensiones. Mi padre. En mis tiempos se consultaban estas cosas con la familia. Hay que ver cómo está la juventud de hoy. Su indignación colectiva resultaba casi cómica. La falta de conciencia sobre su propio desinterés en mi vida durante años, culminando en el olvido de mi cumpleaños, era asombrosa. Para ellos el problema no era haber sido tan negligentes que ni siquiera habían notado mi ausencia durante un mes entero. El problema era que yo hubiera actuado con autonomía. Dejé el móvil en silencio sobre la mesa de la terraza y me serví otra copa de vino. La ciudad brillaba bajo un cielo despejado y podía escuchar la suave música que salía del restaurante en la planta baja. Esta era mi vida ahora. Una vida que no necesitaba explicaciones ni disculpas. Después de casi una hora, cuando la indignación en el grupo familiar había alcanzado niveles estratosféricos con teorías cada vez más elaboradas sobre mis motivos, mis finanzas y mi estado mental, decidí responder. No en el grupo, sino en la publicación de Instagram. Añadí un comentario a mi propio post. A veces hay que recordarse a uno mismo qué es lo verdaderamente importante, y a veces ese recordatorio viene en forma de espacio propio, con vistas al mar Mediterráneo. Sabía que verían ese comentario y que lo interpretarían como lo que era, una declaración de independencia. No estaba huyendo, no estaba en crisis, no necesitaba su rescate ni su aprobación. Simplemente estaba viviendo mi vida en mis propios términos, por primera vez. No tardó mucho. Mi teléfono empezó a vibrar sin parar mientras las capturas de pantalla de mi publicación aparecían una tras otra en el chat familiar. Al principio, hubo un silencio atónito, roto por comentarios pasivo-agresivos de mi madre sobre gastar en exceso y prioridades. Mi hermana Marina se unió rápidamente preguntando si había pensado en usar ese dinero para ayudar a la familia en lugar de derrochar en lujos innecesarios. ¿Te das cuenta de lo que podríamos haber hecho con ese dinero para la casa de la abuela en el pueblo?, escribió mi madre. El tejado sigue con goteras desde hace 2 inviernos. Era revelador que su primera preocupación fuera cómo mi dinero podría haber beneficiado hacia la familia, no si yo estaba bien o feliz con mi decisión. Durante años, una parte significativa de mi sueldo había ido destinada a emergencias familiares, que siempre parecían surgir cuando Alejandro o Marina necesitaban algo. La indignación recorrió el chat como una tormenta, cada mensaje más afilado que el anterior. Mi padre, que raramente participaba en las conversaciones digitales, envió un mensaje que resumía perfectamente la dinámica familiar. En esta familia siempre hemos tomado las decisiones importantes juntos. No entiendo qué te ha llevado al hacer algo así sin consultarnos. Observé, con cierto desapego, cómo las acusaciones de egoísmo se intensificaban. Parecían menos molestos por mi compra y más ofendidos porque la había hecho sin involucrarlos, sin pedir su bendición o aprobación. Por primera vez, su enfado me resultaba menos una carga y más una revelación. Podía ver claramente lo condicional que había sido siempre su apoyo, arraigado en lo que yo podía proporcionar, no en quién era. En lugar de defenderme, me mantuve en silencio. Sus palabras quedaron suspendidas en el chat, sin respuesta, perdiendo poder con cada minuto que pasaba. Me di cuenta de que su indignación era la prueba de que finalmente había salido del papel que me habían asignado. El dependiente, el que da, el apoyo invisible.
Mi silencio, junto con mi acción, hablaba más alto que cualquier cosa que pudiera escribir. Después de una hora, cuando parecía que el furor inicial se había calmado un poco, mi teléfono sonó. Era mi madre. Respiré hondo antes de contestar. Carlos, ¿se puede saber qué está pasando? Su voz sonaba tensa, una mezcla de preocupación e irritación. ¿Por qué no nos has dicho nada de esto? Hola, mamá, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Estoy bien, gracias por preguntar. No te hagas el listo conmigo, te replicó. Nos tienes a todos preocupadísimos. ¿Cómo se te ocurre mudarte así sin decir nada? ¿Y de dónde has sacado el dinero? Mis ahorros, mamá. He trabajado duro durante años, pero ese piso debe haber costado una fortuna. ¿Te has endeudado? ¿Has pedido un préstamo? No, no tengo deudas, respondí. Las opciones sobre acciones de la empresa maduraron y decidí invertirlas en algo para mí. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Casi podía oír los engranajes girando en la cabeza de mi madre, calculando cuánto dinero había recibido y cómo podría haber sido utilizado para beneficio familiar. Deberías habérnoslo consultado, dijo finalmente. Tu padre entiende de inversiones, podría haberte aconsejado. Papá no ha invertido en nada en su vida, respondí, sorprendiéndome a mí mismo con mi franqueza. Y no necesitaba consejos, necesitaba un hogar propio. Ya tenías un hogar propio en Madrid. Un apartamento de alquiler de 45 metros cuadrados no es un hogar, mamá. Y no me refiero solo al espacio físico. Otro silencio, esta vez más largo, más cargado de lo no dicho. No entiendo por qué Valencia, continuó, cambiando ligeramente de estrategia, tan lejos de todos nosotros. Alejandro y Marina tienen a sus familias aquí, cerca de nosotros. Es importante mantenerse unidos. ¿Unidos? La palabra me provocó una risa amarga. Mamá, olvidasteis mi cumpleaños. Otra vez. Nadie en la familia me llamó, ni siquiera un mensaje. Y cuando decidí hacer algo por mí mismo, algo que me hiciera feliz, vuestra primera reacción no es alegría por mí, sino indignación porque no pedí permiso. Eso no es justo, Carlos. Hemos estado muy ocupados con la operación de tu padre y los niños de Marina empezando el nuevo colegio y... Siempre hay una excusa, la interrumpí. Siempre hay algo más importante que yo. Y está bien, lo entiendo. Todos tenéis vuestras prioridades. Yo también tengo las mías ahora. ¿Qué quieres decir con eso? Su voz había adquirido un tono defensivo. Quiero decir que estoy construyendo mi vida en mis propios términos. Y parte de eso significa dejar de esperar reconocimiento o aprobación que nunca llegan. Estás siendo muy injusto. Siempre te hemos apoyado. ¿Cuándo, mamá? Cuando terminé la carrera con honores y nadie vino acá a la graduación porque coincidía con el partido de fútbol del hijo de Marina. O cuando conseguí el ascenso y la respuesta de papá fue preguntar por qué no me habían subido más el sueldo. O quizás te refieres a todas las veces que he tenido que escuchar comparaciones sobre lo bien que les va a mis hermanos. Las palabras salían de mí como un río desbordado, años de frustraciones acumuladas que por fin encontraban cauce. No estaba gritando, ni siquiera sonaba enfadado, solo estaba exponiendo verdades que habían quedado sin decir durante demasiado tiempo. Eso no es cierto, protestó débilmente. Siempre hemos estado orgullosos de ti. Puede que lo estéis, pero nunca lo he sentido. Y ya no lo necesito, mamá. No necesito vuestra aprobación para saber que he tomado una buena decisión. Así que todo esto es una especie de venganza porque olvidamos felicitarte. ¿Has comprado un piso carísimo y te has mudado a otra ciudad solo para castigarnos? Su interpretación era tan reveladora como dolorosa. En su mente, cualquier acción que yo tomara estaba de alguna manera relacionada con ellos. La idea de que pudiera tomar decisiones basadas únicamente en lo que yo quería era incomprensible. No, mamá. Lo he hecho por mí, porque merecía un nuevo comienzo, un espacio propio donde pudiera ser feliz.
no tiene nada que ver con vosotros. Y ese es precisamente el punto que no entiendes. Carlos, esto es una locura. Necesitamos hablar de esto en persona. Tu padre y yo podríamos ir a Valencia este fin de semana y... No, la interrumpí con firmeza. No es el momento. Necesito espacio, y vosotros necesitáis respetar eso. Pero somos tu familia. ¿Sí? ¿Lo sois? Y eso no va a cambiar. Pero nuestra relación tiene que cambiar. Ya no soy el Carlos que agacha la cabeza y dice sí a todo. Ya no soy el hijo que espera migajas de atención. He crecido, mamá, y necesito que lo aceptéis. Hubo un silencio prolongado. Podía escuchar la respiración entrecortada de mi madre al otro lado de la línea, probablemente luchando contra las lágrimas. Una parte de mí quería ceder, disculparse, volver al papel familiar que había interpretado durante tantos años. Pero otra parte, más fuerte, más auténtica, se mantuvo firme. Te llamaré la semana que viene, dije finalmente. Ahora tengo que colgar. Sin esperar respuesta, terminé la llamada. Mi corazón latía con fuerza, pero no me sentía mal. Al contrario, sentía como si me hubiera quitado un peso enorme de los hombros. Por primera vez en mi vida adulta, había establecido límites claros con mi familia. No con enfado o rencor, sino con una tranquila determinación. Mi teléfono empezó a vibrar de nuevo casi inmediatamente. Mensajes de mi padre, de Alejandro, incluso de Marina, todos exigiendo explicaciones, todos expresando su shock ante mi nuevo comportamiento. Los leí sin responder, observando con cierta fascinación antropológica cómo mi familia procesaba la pérdida de control sobre mí. Finalmente, apagué el teléfono. Mañana sería otro día y tendría que lidiar con las consecuencias de esta conversación. Pero por esta noche, quería simplemente existir en mi espacio, en mi decisión, en mi vida recién descubierta. Esa noche, me senté en el balcón de mi ático, con una copa de vino en la mano, contemplando cómo el río Turia reflejaba las luces de la ciudad, como estrellas esparcidas. Mi teléfono seguía en silencio sobre la mesa, pero ya no sentía la compulsión de comprobar los mensajes o de justificarme. Por primera vez, no me sentía obligado a explicarme o a suavizar las cosas. Había hecho algo para mí, sin disculpas, y la paz era embriagadora. Reflexioné sobre los años que había pasado persiguiendo la aprobación de mi familia, esperando un reconocimiento que nunca llegaba. Todo ese tiempo, había sido capaz de darme a mí mismo todo lo que anhelaba: seguridad, validación, incluso celebración. Simplemente me había llevado tanto tiempo darme cuenta de que no necesitaba permiso para vivir plenamente. Mientras la noche avanzaba, me apoyé en la barandilla y cerré los ojos, respirando el aire fresco que llegaba del Mediterráneo. Mi cumpleaños había sido olvidado por las personas a las que una vez ansiaba impresionar, pero yo me había recordado a mí mismo. En ese momento, comprendí que la verdadera libertad no consistía en mudarse a otra ciudad o comprar un ático, sino en dar finalmente el paso hacia mi propia vida, sin vacilación, sin disculpas y sin miedo. La mañana siguiente amaneció con una claridad que parecía reflejar mi estado mental. Encendí el teléfono durante el desayuno, preparado para enfrentar la avalancha de mensajes que seguramente me esperaban. Como había previsto, había docenas de notificaciones, llamadas perdidas de mi madre, mensajes de texto de mi padre exigiendo que arreglara esto, un largo párrafo de Marina explicando por qué mi comportamiento era preocupante y cómo estaba afectando a toda la familia. Pero algo había cambiado en mí. Sus palabras, que antes me habrían provocado una inmediata necesidad de reparar, de explicar, de disculparme, ahora parecían provenir de un mundo diferente, uno al que ya no pertenecía completamente. Les envié un mensaje simple al grupo familiar: estoy bien. Necesito tiempo y espacio. Os llamaré cuando esté listo para hablar. Luego silencié el grupo y me preparé para trabajar.
Había acordado con mi empresa un periodo de teletrabajo mientras decidía mi próximo paso profesional. Esa mañana, mientras respondía correos y participaba en videollamadas desde mi nuevo escritorio con vistas a la ciudad de las artes y las ciencias, sentí una claridad y un enfoque que no había experimentado en años. Mi teléfono sonó a media mañana. Era Elena, mi agente inmobiliaria. ¿Cómo va todo, Carlos? ¿Ya te sientes como en casa? Mejor que eso, respondí. Me siento como yo mismo. Ella rió, sin entender completamente el significado profundo de mis palabras, pero aún así captando algo de la transformación que había experimentado. Oye, hay un grupo de expatriados y valencianos que se reúne los jueves para tomar algo en la fábrica de hielo, en el Cabanyal. Pensé que podría interesarte para conocer gente nueva. En mi vida anterior habría declinado educadamente, citando trabajo o compromisos familiares. Pero el nuevo Carlos respondió sin dudar. Suena genial. ¿A qué hora quedáis? Los días siguientes establecieron un nuevo ritmo para mi vida. Por las mañanas trabajaba desde casa, con descansos para correr por los jardines del Turia o tomar un café en alguna terraza cercana. Por las tardes exploraba diferentes barrios de Valencia, descubriendo pequeñas librerías en el Carmen, tiendas de artesanía en Ruzafa o simplemente sentándome a leer frente al mar en la Malvarrosa. El jueves me encontré con Elena y su grupo de amigos en la fábrica de hielo, un espacio cultural reconvertido que vibraba con música en directo y conversaciones en múltiples idiomas. Conocí a Martín, un argentino que llevaba 5 años en Valencia y dirigía un estudio de diseño. A Sophie, una francesa que había venido por un trabajo temporal y se había casado y se había quedado enamorada de la ciudad. Y a Javier, un valenciano que me dio consejos sobre los mejores restaurantes locales fuera de las rutas turísticas. ¿Y qué te trajo a Valencia, Carlos?, preguntó Sophie mientras compartíamos una tabla de quesos y vino. Por un momento dudé. ¿Cómo explicar que había comprado un ático por impulso después de que mi familia olvidara mi cumpleaños? Sonaba melodramático, casi adolescente, pero la verdad era más profunda que eso. Necesitaba un nuevo comienzo y respondí finalmente. Un espacio donde pudiera ser yo mismo sin las expectativas de los demás. Javier levantó su copa en un brindis espontáneo. A los nuevos comienzos entonces. Valencia es buena para eso. El sol, el mar, la horchata, todo ayuda a reinventarse. Reímos y la conversación fluyó hacia otros temas. Me sorprendió lo fácil que resultaba conectar con estas personas que apenas conocía. No había historia compartida, no había dinámicas establecidas, no había roles asignados. Simplemente era Carlos, un madrileño recién llegado a Valencia, sin más etiquetas ni expectativas. Esa noche, al regresar a mi ático, recibí un mensaje de Lucía, mi compañera de trabajo en Madrid. ¿Cómo va todo por allí? La oficina no es lo mismo sin tus chistes malos en las reuniones de los lunes. Le envié una foto de la vista nocturna desde mi terraza y respondí: ¿todo va bien? Diferente, pero bien. Creo que he tomado la decisión correcta. Me alegro, respondió, aunque Antonio está empezando a hablar de contratar a alguien para tu puesto. Deberías aclarar si vas a volver o no. Su mensaje me hizo reflexionar sobre otra decisión pendiente. ¿Quería volver a Madrid eventualmente? ¿O estaba listo para cortar más lazos y buscar trabajo en Valencia? La idea de un cambio completo, no solo de hogar sino también de carrera, resultaba tanto aterradora como estimulante. Esa noche, mientras revisaba ofertas de empleo en empresas valencianas, mi teléfono sonó. Era un número que no esperaba. Mi abuelo Pedro, el padre de mi madre. A sus 85 años, raramente usaba el teléfono móvil que le habíamos regalado hace años, prefiriendo su viejo teléfono fijo. ¿Abuelo?, respondí, sorprendido. Carlos, hijo. Su voz sonaba igual que siempre, áspera pero cálida. Tu madre me ha contado lo de tu piso nuevo. Dice que te has vuelto loco. No pude evitar reírme.
¿Y tú qué piensas, abuelo? Hubo un breve silencio, y luego una risa suave al otro lado de la línea. Pienso que ya era hora de que hicieras algo por ti mismo. Llevas demasiado tiempo siendo la sombra de tus hermanos. Sus palabras me dejaron sin aliento. De todas las reacciones que había esperado de mi familia, esta comprensión no estaba entre ellas. Todos están muy alterados, continuó. Tu madre no para de llorar, tu padre habla de crisis de los 30, y tus hermanos creen que te has vuelto loco. Pero yo les he dicho, dejad al chico en paz. Si ha encontrado su lugar, respetadlo. Gracias, abuelo, respondí, con la voz ligeramente quebrada. Significa mucho para mí. Bah, no me des las gracias. Yo también me fui de mi pueblo cuando tenía más o menos tu edad. Mi padre no me habló durante 3 años, pero fue la mejor decisión que tomé nunca. A veces hay que romper para construir algo nuevo. Hablamos un rato más. Me contó historias de su juventud que nunca había compartido en las reuniones familiares, donde siempre eran otros los que acaparaban la conversación. Cuando nos despedimos, prometí visitarle pronto, solo a él, sin coincidir con el resto de la familia. Esa conversación fue como un bálsamo inesperado. No necesitaba la aprobación de toda mi familia para validar mis decisiones, pero saber que al menos una persona entendía mi camino hacía que el puente hacia mi pasado no estuviera completamente quemado. Las semanas siguientes trajeron más cambios. Decidí no volver a mi trabajo en Madrid y acepté una oferta en una empresa valenciana de tecnología financiera, con un horario más flexible y un ambiente menos corporativo. Empecé a practicar paddle surf los fines de semana con Martín y otros amigos del grupo de Elena. Adopté un gato de un refugio local, un atigrado naranja al que llamé Turia. Mi madre seguía enviando mensajes ocasionales, cada vez menos acusatorios y más informativos. Mi padre había llamado una vez. Una conversación breve y algo incómoda, pero sin la hostilidad inicial. Marina y Alejandro mantenían su distancia, como si no supieran cómo relacionarse conmigo ahora que había salido del papel asignado. Y yo seguía descubriendo nuevas facetas de mí mismo cada día. El Carlos que había vivido en Madrid, siempre ansioso por complacer, siempre en segundo plano, iba desapareciendo gradualmente. En su lugar emergía alguien más auténtico, más seguro, alguien que podía decir no sin sentir culpa y sí sin buscar aprobación. Una tarde, casi 3 meses después de mi mudanza, recibí un mensaje de mi madre. Tu padre y yo estaremos en Valencia el próximo fin de semana. Nos gustaría verte, si estás dispuesto. Miré el mensaje durante largo rato, sintiendo una mezcla de emociones. Parte de mí temía que intentaran arrastrarme de vuelta a viejos patrones. Otra parte anhelaba mostrarles mi nuevo hogar, mi nueva vida, el nuevo yo. Finalmente respondí, me encantaría. Podéis venir a comer a mi casa el sábado, os enseñaré Valencia. No sabía cómo sería ese encuentro, si entenderían el cambio que había experimentado o si seguirían viendo al Carlos de siempre. Pero ya no me importaba tanto. Había encontrado mi propio reflejo, uno que no dependía de sus ojos para existir. Y en esa independencia, había descubierto una libertad que ningún ático, por hermoso que fuera, podría proporcionarme.